Una mentira revelada y acusaciones con amenazas de destituir a Gabriel Boric con una acusación constitucional. Eso es lo que estamos viendo tras la revelación del subsecretario Monsalve, en donde quedó de manera evidente por sus propias palabras que el presidente Boric sí sabía de los antecedentes criminales de las personas que indultó, de los llamados presos del estallido. Y el tema de los indultos que trataron de sepultar vuelve a tomarse las noticias actuales, tomando en cuenta que se reveló el engaño a la población chilena por parte del gobierno, y especialmente las mentiras de Camila Vallejo, que dijo hace algunos meses de que el gobierno no sabía nada, que no les habían dado los antecedentes, y que si Boric hubiera sabido que eran criminales no los hubiera indultado. Y con las palabras de Monsalve el día de ayer, se reveló que esto es falso y el gobierno entró en crisis nuevamente. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer, el subsecretario Monsalve, que es subsecretario en materia del interior, o sea, en temas de seguridad, tuvo una entrevista en CNN en la cual se le hicieron una serie de preguntas y reveló algo que el gobierno había tratado de evitar decir, que el mismo Boric trataba de ignorar las preguntas y que incluso Camila Vallejo había dado respuestas contradictorias. Que le preguntaron, ¿el presidente Gabriel Boric sabía que las personas que indultó eran criminales? Y tomen en cuenta, antes de que veamos el extracto a continuación, que ellos habían dicho que no, que eso no era cierto y que en realidad no se sabía esos antecedentes. Y Monsalve reveló que el gobierno sí sabía y el presidente indultó, conociendo todos los detalles de sus antecedentes criminales y de que iban a volver a hacer delitos probablemente. Tengo una pregunta también sobre los indultos. El presidente, ya sabemos que es facultad de él, también sabemos que puede indultar con antecedentes penales previos, sí, y lo han hecho muchos presidentes antes también. ¿Puede indultar con informe negativo de Gendarmería? Sí, también. Entonces no quiero preguntarle si puede o no puede. Quiero hacer una pregunta súper concreta. ¿El presidente de la República sabía o no de los antecedentes penales previos al estallido de alguno de los indultados, como por ejemplo el señor Luis Castillo, que tenía 5 condenas previas? ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iban a indultar. O sea, sí sabía. Ahora, evidentemente, los indultos no fueron llevados a cabo bajo los procedimientos administrativos. Me salgo de la discusión respecto a las facultades constitucionales, me salgo de la discusión respecto a la legalidad de los indultos, pero evidentemente se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del presidente. Lo que es evidente es que el presidente no consideró que se había hecho de la manera que él esperaba. Pero le insisto en el punto. ¿Te lo contesté? No me lo contestó. Tuvo los antecedentes. ¿Tenía esos antecedentes? Tuvo los antecedentes, por supuesto. El presidente tuvo los antecedentes. O sea, el presidente tenía a la vista los antecedentes penales previos al estallido. El presidente, que tramita esto con el Ministerio de Justicia y con Gendarmería, sí. tenía a la vista todos los antecedentes respecto a los indultos. ¿Y por qué ha costado tanto que públicamente o el ministro de Justicia o el propio presidente le digan a todos los chilenos? Porque imagino que los chilenos tenemos derecho a saber, y es primera autoridad que nos confirma que el presidente sí sabía de los antecedentes penales previos. Creo que me preguntaste y ya te contesté. Ahí lo ven. Muy claro, muy claro. Ahora, como mencionamos antes, esto tiene relevancia porque tan solo unos meses antes, cuando se le consultó sobre esta misma materia a la vocera de gobierno, militante del Partido Comunista y que ya la están perfilando como candidata presidencial, así que atentos, Camila Vallejo, le preguntaron sobre eso, cuando estaban todos los indultos dándose y se dio el escándalo con investigaciones de que había muchos con antecedentes criminales más allá del estallido, robo, amenaza, algunos con grupos de narcos, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo que no sabían y que si hubieran tenido los antecedentes que después se revelaron por la prensa, la situación habría sido distinta. O sea, que no se hubieran dado los indultos. Ya que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ahí lo ven. Como pueden notar entre las palabras de Monsalve, que son de ayer, o sea, son actuales, y las de hace algunos meses de Camila Vallejo, se nota que hay una diferencia enorme, hay una contradicción. Mintieron profundamente con respecto a esto, y es porque se revela que en la práctica lo que hemos visto es que en el gobierno mienten descaradamente. Y es la realidad. No tuvieron ningún problema, no tuvieron ningún tapujo, ningún impedimento para empezar a mentirle a la población con tal de ganar popularidad. Cuando se dieron cuenta que sus
indultos eran impopulares, dijeron que eran culpa de otros, que ellos no sabían, pero se mostraron las mentiras de Camila Vallejo, que tanto que le gusta hablar de las noticias falsas y de la información oficial, y ella ha sido la que ha impulsado también esto de canales de YouTube del gobierno y diarios del Estado manejados por el gobierno, que en la práctica son para hacer propaganda, y aquí se muestra que en realidad ellos mienten descaradamente, quieren manipular la información y quieren estos medios con leyes de medio, con control de la prensa y distintas áreas, porque quieren controlar el discurso, porque ellos mienten descaradamente y no les interesa tanto así la verdad, sino controlar más bien la narrativa. Y ahora que se mostraron esas contradicciones, que si vieron Monsalve incluso en ese clip ya se notó al final de esa pregunta que se dio cuenta que había cometido un error que iba a generar problemas en el gobierno, bueno, Camila Vallejo salió ahora a responder un poco, podríamos decir, humillante esta situación y a culpar a la ex ministra de Justicia, o sea, tratando de lavarse las manos con el gobierno actual y que en realidad también apuntando a la justicia, tratando de culpar a otros, cuando más allá de los malabarismos mentales y lingüísticos que den, lo que ocurrió es evidente. Ellos sí sabían sobre los antecedentes criminales, ellos mintieron descaradamente y ahora se les reveló la mentira. ¿Por qué? Porque uno de los suyos, que es Monsalve, que es parte del gobierno, reveló eso por error. Ahora, ante esta situación, estamos viendo una serie de respuestas. Por un lado, la izquierda más radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, salieron a defender al gobierno, ya no tratando de justificar con malabarismos mentales ni con excusas, sino que esto no fue un error y fueron sinceros y dijeron para qué se sorprenden si esto era parte de las campañas, la promesa de campañas de Boric. Y es verdad, era parte de sus promesas, una de las pocas cosas que nos ha dado una voltereta. Pero hay que tomar en cuenta que muchos se molestan porque él dijo que había cambiado de opinión y al mismo tiempo había dicho que no sabía, mintió descaradamente y eso lo hizo por popularidad. Ahora a esa izquierda más radical no le interesa eso porque ellos quedan felices con esto, con liberar a personas que tienen antecedentes criminales, pero solo porque son compañeros de lucha. Pero esto al final, más allá de que busquen excusas como, ay, pero si él lo prometió, no quita que sea sumamente impopular a nivel nacional y que al mismo tiempo sea una contradicción enorme del gobierno que muestra que mintieron descaradamente y no tuvieron problemas en liberar a delincuentes que tienen probabilidades muy altas de volver a hacer delitos, porque muchos tenían muchos antecedentes criminales anteriores. Y ante todo esto, llegó a aparecer la derecha, que están reaccionando muy lentamente, mucho más lento que otros sectores. Y en lo que se ha visto es que dijeron que están pensando hacer una acusación constitucional con la cual se buscaría destituir a Boric de su cargo, esto desde la centro derecha de RN, pero no ahora por estas mentiras, no ahora por todo lo que ha ocurrido, sino que solo si el Tribunal Constitucional declara que esos indultos son inconstitucionales. O sea, al menos algo es algo, al menos están dispuestos a hacerlo si es que ocurre alguna situación como que el Tribunal Constitucional lo declare que no es legal a nivel de la Constitución. Pero es lamentable ver cómo reaccionan tan lento y de manera tan inefectiva. Estas acusaciones constitucionales las deberían haber empujado hace ya bastante tiempo. Ya el hecho de que se demuestren estas mentiras directas y engaños evidentes a la población chilena deberían ser causales de acusación constitucional. Los problemas de seguridad que nos enfrentan deberían ser causales de acusación y destitución. Lo mismo los problemas económicos y una serie de otras cosas. Pero recién ahora están empezando a considerar eso. Ahora, parece bien, algo es algo, pero están actuando muy, pero muy lentamente. Y si llegase a darse esta idea de que van a empujar una acusación constitucional, esperemos que los sectores de centro-izquierda por el rechazo apoyen dicha acusación, tomando en cuenta las mentiras patentes que hicieron a la población y que ellos criticaron estos indultos, si son consecuentes lo deberían hacer, que el PDG se sume, que los republicanos se sumen también, el resto de la centro-derecha y ojalá algunos sectores de la izquierda, como Pamela Giles, que también han sido muy críticos con el gobierno. Sería lo correcto, ¿no? Ahora, quién sabe, probablemente incluso se avanza la acusación, no llega al lugar próspero, porque cuando se trata de estos movimientos para destituir políticos, el poder político y de la casta en general se protege a sí mismo. A Piñera nunca lo quisieron sacar y a Boric tampoco creo que lo saquen, porque se protegen entre ellos, saben que deja un antecedente si sacan a alguno de ellos del cargo, entonces no lo quieren hacer. Pero de todas maneras, ojalá, tal vez un poco de manera ingenua, pero ojalá avance hacia la acusación constitucional esta materia. De todas maneras, muy lamentable y es una muestra evidente de las mentiras y el engaño que se ha hecho a la población chilena. Y ahora, como vienen nuevos indultos, no tienen que tomar en cuenta que el gobierno no tiene problemas en quitarle las condenas de manera arbitraria a personas que son criminales, pero que les da exactamente igual porque tienen un compromiso ideológico con eso. Realmente lamentable. Y esto, vale la pena decirlo, es una señal más de por qué se tienen que eliminar por completo los indultos presidenciales, una institución
retrógrada, que viene el periodo monárquico, que le da el poder al presidente de poder decir, hacerle perdonazos a cualquier persona a gusto, saltándose por completo el poder judicial y da la facultad a un político, porque eso es el presidente, de liberar a quien quiera. Es una injusticia, no debería existir y es algo que se debería eliminar. Pero bueno, más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen estas revelaciones que muestran las mentiras de Camila Vallejo como del presidente Boric? ¿Y les parece bien la amenaza de acusación constitucional que hace la centroderecha? Solo si es que se declara los problemas con los indultos por el Tribunal Constitucional, o debería hacerse ahora o no debería hacerse. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Joshua Olmes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que ese proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en ese comentario fijado se encuentra el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.